En este video miraremos el tema del caso del circuito RLC paralelo subamortiguado. Nuevamente les presento un rápido y pequeño resumen para que tengamos el contexto de qué es el caso subamortiguado. Recuerden que estamos en el RLC paralelo, donde como todo circuito con elementos de almacenamiento de energía, se puede contar con que la bobina tenga una carga y con que el capacitor tenga una carga. Es decir, podemos decir que contamos con las condiciones iniciales del circuito. Para ese circuito de RLC paralelo, al hacer un LBK en uno de sus nodos, llegamos a la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial nos dice que la segunda derivada de B más 1 sobre RC por la primera derivada más 1 sobre LC por B es igual a 0. Buscando la solución a esta ecuación diferencial, llegamos a que la solución propuesta para esta solución es de esta forma, que el voltaje en el circuito es A1 por E a la S1T más A2 por E a la S2T. A1 y A2 son constantes a determinar y S1 y S2 son nuestros exponentes de la E, donde los encontramos, los calculamos con esta expresión, que las raíces S1 y S2, nuestros exponentes, son menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, más para S1 menos para S2. Esas variables alfa y omega sub 0 las definimos de esta manera para el caso RLC paralelo, que alfa es igual a 1 sobre 2 RC y que omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. Alfa lo llamamos el coeficiente de amortiguamiento exponencial y a omega sub 0 lo llamamos la frecuencia de resonancia. Ambas expresiones, alfa y omega sub 0, tienen unidades de segundos a la menos 1, es decir, frecuencias 1 sobre segundo, y más específicamente para diferenciarlas, alfa se da en Neper sobre segundo y omega sub 0 en radianes sobre segundo. Recordando que Neper y radianes son unidades adimensionales, es decir, eso significa 1 sobre segundo y 1 sobre segundo. El otro dato interesante es que si esta es la ecuación diferencial, podríamos expresar la ecuación diferencial pero en función de alfa y omega 0, es decir, cambiando estos coeficientes. Pues al pasar la ecuación obtendríamos esta, que nos queda que la segunda derivada más 2 alfa, entenderán que si alfa lo multiplico por 2, pues eso me queda 1 sobre RC, que es este coeficiente, más omega sub 0 al cuadrado, pues omega sub 0 al cuadrado es 1 sobre LC, que sería esto, me queda esto. Esta es la forma de la ecuación diferencial expresada en función de alfa y omega 0. Quiero hacer énfasis en esta expresión porque quiero que se percaten de que el coeficiente de la primera derivada es el valor de 2 alfa y el coeficiente de la variable sin derivar es omega sub 0 al cuadrado. Entonces lo que quiero es adelantarme un momento y decirles, si uno llegase a la ecuación diferencial, mire que cogiendo los coeficientes ya tendría los valores de alfa y omega sub 0. Es una posibilidad de conocer alfa y omega sub 0. Me adelanto cuando de pronto no podamos utilizar estas expresiones. La importancia es que hallar alfa y omega sub 0, ya sea porque puedo obtenerlas con las fórmulas o porque las despejo de la ecuación diferencial, es importantísimo hallar alfa y omega sub 0 porque ahí sí es donde vienen los tres tipos de respuesta, los tres tipos de circuitos. Si alfa es mayor a omega sub 0 es el caso sobreamortiguado, que ya lo vimos. Si alfa es igual a omega sub 0 es el caso críticamente amortiguado, que ya lo vimos. Y entonces llegamos al caso en que nos compete en este momento, que es, ¿qué pasa si alfa al cuadrado es menor a omega sub 0 al cuadrado? Ese es el caso que llamamos subamortiguado y ese es el que vamos a proceder a ver. Entonces ya, con este pequeño resumen, ya nos ubicamos que estamos enfrentando el tercer y último caso, el tercer y último tipo de respuesta en los circuitos RLC paralelos. Bien, entonces ahora sí, específicamente hablando del caso subamortiguado. Se debe cumplir que alfa al cuadrado sea menor a omega sub 0 al cuadrado
lo cual nos lleva a que 1 sobre 4 R cuadrado C cuadrado sea menor a 1 sobre LC, lo cual nos queda que LC sea menor a 4 veces la resistencia al cuadrado por el capacitor al cuadrado, o que la bobina, despejando la bobina, sea menor a 4 veces la resistencia al cuadrado por el valor del capacitor. Entonces esta es una expresión, digamos, como de la condición de cuánto vale la bobina en ese caso. Bueno, por ahí vamos bien. ¿Qué es lo otro que se nos presenta? Que si se nos cumple que alfa al cuadrado es menor a omega sub 0 al cuadrado, estamos en el caso crítico, perdón, en el caso subamortiguado. Pero eso que indica, miren lo que implica en los exponentes. Miren lo que indican en lo que implican las raíces S1 y S2. Que como S1 y S2 es igual a menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, esto me daría, como alfa es menor a omega sub 0, la raíz de un número negativo, lo cual, si ustedes aprecian, lo que indica es que nos quedan que las raíces son complejas, una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Entonces miren lo siguiente. Vamos a definir una nueva variable que la llamamos omega sub d, y esa omega sub d simplemente va a ser omega 0 menos alfa al cuadrado. Vuelvo y repito. La nueva variable omega sub d es la raíz cuadrada de omega sub 0, o sea, de la omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Como se podrán dar de cuenta, es invertir estos dos para buscar que el radical me dé positivo. Si defino esta nueva variable omega sub d, pues es claro que las raíces S1 y S2 me quedarían menos alfa más menos, aquí me tocaría escribir raíz de menos 1 porque lo que hice fue factorizar la raíz de menos 1 por omega sub d, que sería la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa. Matemáticamente bien sabemos que este raíz de menos 1 es el que origina el imaginario, y este es lo que llamaríamos nosotros j, que en matemática es lo que llamamos i, la i que es la raíz de menos 1. Bueno, es obvio que no podamos utilizar i porque nuestra i en la parte eléctrica está reservada para la corriente. Entonces lo que quiero mostrarles es que ahora nuestras raíces S1 y S2 serían menos alfa más menos j omega d. Miren la nueva forma, miren la nueva expresión de las raíces que nos quedarían ahora. Si estas son las exponentes, las raíces de S1 y S2, que son nuestras exponentes de nuestra solución, lo que sigue interesante es qué pasa con nuestra solución. Entonces nuestra solución quedaría B de t, ¿cierto? B de t igual a A1 por E a la S1, pero S1 sería menos alfa más J omega D por T, más A2 por E a la S2, pero la S2 sería menos alfa menos J omega D por T. Estoy simplemente reemplazando los valores de C1 y C2 en la solución propuesta que traemos. Podríamos entonces trabajar aquí un poco y decir el voltaje, la respuesta del circuito sería igual. Factorizo el E a la menos alfa por T, que multiplica a A1 por E a la J omega D por T, más A2 por E a la menos J omega D por T. Simplemente he factorizado el E a la menos alfa T. Bien, vamos acá. Vamos en que nuestra solución tiene esta manera. Pero ¿qué sucede? Que es que aquí nos está quedando un E a la J y un E a la menos J. Ustedes recordarán
que por la identidad de Euler, E a la más o menos J, llamémoslo teta, esto es igual al coseno de teta más menos J, el seno de teta. Esto es simplemente una identidad que quiero aplicar ahora. Entonces, si es más, pues cogemos el signo más, si es menos, cogemos el signo menos, y podríamos reemplazar estos E a la J o E a la menos J por la identidad. Si reemplazamos por la identidad, entenderá que me queda que el voltaje, ¿qué me va quedando? Que el voltaje VDT, o sea, la respuesta del circuito, es igual a E a la menos alfa T, que multiplica A1 por E a la J. Entonces, A1 por E a la J, pero E a la J es cos más J seno. Entonces me quedaría A1 coseno, en este caso omega D por T. Recuerden que la omega D T es el teta que estamos hablando. Omega D T más ahora J A1, pero por el seno de omega D por T. Ahí es reemplazado, la primera es A1 E a la J. Luego seguiría el A2, entonces seguiría más A2 por el coseno de omega sub D por T y menos J A2 por el seno de omega sub D por T. Entonces simplemente escogí todos estos exponenciales y apliqué la identidad y me va quedando todo eso. Este trabajo nos lleva a lo siguiente, a que puedo expresar que B de T es igual a, puedo factorizar lo que tiene cos y lo que tiene seno. Entonces si ustedes observan me quedaría E a la menos alfa T, ¿cierto? E a la menos alfa T, que multiplica a lo que lleve coseno. Si ustedes observan, coseno lleva este cos y lleva este cos. Entonces me quedaría A1 más A2, A1 más A2 por el coseno de omega D por T. Ahora lo que lleva sen, entonces lo que lleva sen sería más J. Seno lleva este menos y aquí lleva un A1, entonces me quedaría más J A1 menos A2 por el seno de omega D por T. Esto es lo que llevamos por ahora. Quiero que por favor tengan presente lo que llevo por ahora de parte de la solución. Llevamos que E a la menos alfa T es igual a A1 más A2 por el coseno más J A1 menos A2 por el seno. Aquí es donde viene la parte matemática interesante, que esto es A1 más A2, que son dos constantes, recuerdan que formaban parte de la solución inicial. A esto yo lo puedo llamar otra constante B1. Y a este J de A1 menos A2 lo puedo convertir en otra constante B2. ¿Para qué? Para que al final pueda yo escribir el B de T, que es respuesta del circuito, para este caso su amortiguado, es igual a E a la menos alfa T, que multiplica a una constante B1 por el coseno de omega D T más una constante B2 por el seno de omega D por T. Importantísimo. Acabamos de llegar a cómo es la forma, cómo es la expresión de las respuestas en el caso subamortiguado. Miren que ya por el hecho de que los exponentes, de que nuestras raíces sean complejas, ya no podemos utilizar o ya no nos da como solución el A1 E a la S1T más A2 E a la S2T, sino que ahora nuestra solución tiene esta forma. E a la menos alfa T que multiplica a B1 cos omega de T más B2 seno omega de T. El alfa es el alfa que ya hemos trabajado, el alfa lo conocemos, que es 1 sobre raíz de TC, 1 sobre 2 FC. Y el omega D que apareció ahora acá
ese omega d es el que acabamos de definir como la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, es decir, invertir estos dos términos de las raíces. Es importante que tengan en cuenta que el caso subamortiguado tiene su respuesta. El caso críticamente amortiguado, que fue el anterior, también tenía una forma de respuesta y el sobreamortiguado también tiene una forma de respuesta. Entonces, dependiendo del tipo de circuito, o sea, dependiendo de cómo es el alfa comparado con el omega cero, vamos a tener un tipo de respuesta en el circuito. De pronto, si les causó curiosidad estos constantes reales, pues aquí de pronto dirán ustedes, sí, A1 más A2 puede ser otra constante, pero ¿qué se pasó con la J? Recuerden que A1 y A2 son constantes arbitrarias, unas constantes que dice uno, se asumen o se presumen que pueden ser cualquier constante. Para el interesado, para quien le quede curiosidad, habrá que escoger A1 y A2 números complejos y conjugados para que su resta me dé un número real. En otras palabras, lo que quiero indicar es que sí es posible que J, A1 menos A2 pueda ser un número real. Si las constantes arbitrarias A1 y A2 son números complejos y conjugados, su resta siempre va a ser real. Entonces, por ahora lo que queda del tema del subamortiguado es que la respuesta tiene la forma e a la menos alfa t, b1 coseno omega t más b2 seno omega t. A continuación vamos a trabajar el ejemplo que venimos trabajando del sobrecrítico. Ahora vamos a trabajar el sub para luego al final sí poder comparar los tres tipos de respuestas. Como ejemplo, veníamos con el circuito RLC. La idea es, dejamos a L con el valor que veníamos trabajando, que recordarán que la bobina era igual a 7 henrios. Dejamos el mismo valor del capacitor, que el valor del capacitor era 1 sobre 42 farad. Y lo que vamos a hacer es aumentar el valor de la resistencia a un valor de 10.5 ohms. O sea, aumentamos el valor de la resistencia buscando con ello que el circuito nos dé su amortiguado. Al dejar quietos los valores de L y C, no estamos cambiando la omega 0. La frecuencia de resonancia, que es 1 sobre raíz de LC, esa sigue siendo constante, o sea, no la estamos alterando. Y lo que estamos alterando es la resistencia para lograr que el circuito nos dé su amortiguado. Recordarán que el ejercicio que hemos venido trabajando es que la corriente por la bobina en cero es igual a menos 10 amperes y que el voltaje en el capacitor es igual a 0 volts. Esas son las condiciones iniciales que hemos venido trabajando en el ejercicio. En el ejercicio, entonces aquí tendríamos que este es el voltaje en el capacitor y que la corriente por la bobina es esta. La resistencia para este ejercicio, la resistencia vale 10.5 ohms. La bobina vale 7 henrios y el capacitor vale 1 sobre 42 farad. Entonces, bien, para ubicarnos un poquitico en el objetivo del ejemplo que luego va a ser compararlos con los otros dos casos. El ejemplo primerito, en el ejemplo donde trabajamos el caso sobre amortiguado, la resistencia valía 6. Entonces tendríamos una resistencia de 6. En el siguiente caso, lo que se hizo fue aumentar el valor de la resistencia. Entonces aumentamos el valor de la resistencia buscando que nos diera críticamente amortiguado. Esa resistencia se aumentó a un valor de 7 raíz de 6 sobre 2. Y ahora lo que vamos a hacer es aumentar aún más el valor de la resistencia buscando que nos dé críticamente amortiguado. Bueno, entonces empecemos. La idea es que, como es un RLC paralelo, el alfa de un RLC paralelo es igual a 1 sobre 2 RC, lo cual nos daría que el alfa, el coeficiente de amortiguamiento exponencial, es igual a 1 sobre 2
por la resistencia en nuestro ejemplo que es 10.5 y esto por el valor del capacitor que es 1/42, lo cual nos da que obtenemos un alfa de 2. Recuerden que esto es Neper sobre segundo, que sencillamente es segundos a la -1, ya que Neper es adimensional. Pero bueno, lo que me interesa ahora es que hallamos el alfa del circuito. El alfa del circuito nos dio 2. El omega 0 es el mismo, pero bueno, lo calculamos. Calculamos el valor de omega 0. Omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. Entonces nos queda que omega 0 es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L que vale 7 por C que vale 1/42 y por eso el omega 0 sigue constante, sigue valiendo el mismo raíz de 6, también segundos a la -1 o radianes sobre segundo, que es la unidad en que se da la frecuencia de resonancia. Entonces tenemos el alfa y tenemos el omega sub 0 para el circuito. Importantísimo, ¿para qué hacemos esto siempre? Pues para poder comparar alfa al cuadrado con omega sub 0 al cuadrado. ¿Cómo es? Pues entenderán que alfa al cuadrado me da 4 y omega sub 0 al cuadrado me da 6. O sea, lo que acabamos de encontrar es que alfa es menor a omega sub 0 al cuadrado. Cuando ya se determina esto, que el alfa es menor al omega sub 0, entonces dice, estamos en el caso subamortiguado, que ya es un paso importante saber qué tipo de circuito es, qué tipo de respuesta es. Dice, tenemos una respuesta subamortiguada. Al ya saber que la respuesta es subamortiguada, de una vez decimos, ah, pues esta es la forma. Entonces de una vez empezamos diciendo, pues el B de t tendrá la forma E a la menos alfa t, que multiplica a una constante B1 por el coseno de omega d por t más una constante B2 por el seno de omega sub d por t. Esa es la forma de la respuesta. Entonces, ¿quién es el alfa? Bueno, el alfa ya lo tenemos, que el alfa me dio 2. Dice, bueno, por el alfa no hay problema. Y la omega d, la omega d es la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Entonces, para este ejercicio, omega d nos da que sería la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado, que es 6, menos alfa al cuadrado, que es 4. Entonces obtenemos que la omega d es igual a raíz de 2. Entonces, aquí tenemos el valor de la omega d. Esta omega tiene las mismas unidades de la frecuencia de resonancia. Estos son radianes sobre segundo en unidades, ¿no? Es una frecuencia. Con eso entonces ya podemos escribir por ahora que llevamos. Dicen, mire, por ahora llevamos que el B de t del circuito es igual, ¿cierto? A E a la menos alfa, pero alfa vale 2. Entonces E a la menos 2t que multiplica a una constante B1 por el coseno de omega d, pero omega d vale raíz de 2, entonces por el coseno de raíz de 2t, más una constante B2 por el seno de omega d por el seno de raíz de 2t. Esto es importantísimo. Eso es lo que llevamos como respuesta. Y entonces lo que sigue, ¿qué es? Falta hallar la constante B1 y falta hallar la constante B2. Entenderán que una vez tengamos las dos constantes, ya tengo mi respuesta del circuito. Bien. Lo que hemos hecho aquí, a partir de ahí, si el procedimiento es el mismo, la metodología es el mismo, como vamos a hallar las constantes. ¿A qué me refiero? Es aprovechar las condiciones iniciales. Bien sabemos, bien sabemos que me dicen que el voltaje para un tiempo cero vale cero. Entonces, esa es una primera condición que es la que yo llamo inmediata. Ya puedo reemplazar esa condición en mi ecuación. Entonces, si reemplazamos eso, me queda aquí reemplazando en mi respuesta la condición inicial del voltaje. Estoy reemplazando esta condición inicial. Solo es B para un tiempo cero. Entonces, B para un tiempo cero vale cero. Pero como es para un tiempo cero, entenderán que aquí me queda seno de cero. Seno de cero es cero. Entonces, esta expresión se me va. Coseno de cero, que es 1. Y el E a la 0 es 1. Entonces, me queda que el B1 es igual a 0. Entonces, para este ejercicio acabamos de encontrar que la
constante B1 vale 0. Vuelvo e insisto, jóvenes, esto es para este ejercicio en especial donde el capacitor estaba descargado. Entonces nos da que la constante B1 vale 0. Si la constante B1 vale 0, vuelvo y lo copio aquí en color verde, ¿en qué se nos convierte o qué nos está quedando la respuesta? Entonces, por ahora entonces la respuesta es igual. Como esta constante B1 vale 0, todo esto se nos va, entonces me queda simplemente que es B2E a la menos 2T por el coseno de raíz de 2T, y esta va a ser por ahora lo que llevamos de respuesta. Obviamente, todo esto, jóvenes, es un volt, ¿no? Todo esto es un volt porque estoy hallando el voltaje del circuito. Entonces llevo que es B2E a la menos 2T. Perdón, ¿quién fue el que se hizo 0? B1. Uy, perdón, disculpa. El que vale 0 es B1, ¿no? Entonces, el que no existe es el coseno. Por favor, disculpa, corríjame en acá, que la que vale, la que queda es la seno. Queda es B2 seno, perdón, no coseno, sino B2 seno de raíz de 2T. O sea, quedó fue esta partecita, B2 seno raíz de 2T, porque el B1 vale 0. Entonces, ¿en qué estamos? Falta hallar B2, ¿cierto? Falta hallar la constante B2. Y vuelvo y les insisto, si tuviésemos otra condición del voltaje en otro tiempo, pues los reemplazaríamos y con eso hallaríamos la otra constante, pero no la tenemos. ¿Qué es lo que se hace? Derivar. Entonces, jóvenes, los procedimientos, vamos a derivar. Entonces me queda la derivada de B con respecto a T. Entonces, hay que derivar esta expresión que obviamente es la derivada de un producto. Entonces, digamos, si primero derivamos la exponencial, entonces me quedaría menos 2 B2 E a la menos 2T y queda constante el seno, o sea, o queda constante no, sino queda la función seno, raíz de 2T. Más, ahora derivamos la función seno, entonces aquí me quedaría B2 quieto con el E a la menos 2T, E a la menos 2T, y la derivada de la función seno me queda raíz de 2 por un coseno de raíz de 2T. Entonces, es lo que estamos haciendo por ahora, que es derivar la respuesta que llevamos. Si todo va bien, ¿qué es lo que sigue en nuestro procedimiento? Esa derivada que tenemos ahora hay que evaluarla en 0. Entonces, en 0. De una vez me atrevo a decirles que exactamente lo que necesito es en 0 más. Entonces, cuánto da esta derivada evaluada en 0 más? Pues, si estoy evaluando para un tiempo 0, mire que aquí me quedaría seno de 0, que eso es 0. El coseno me queda 1, porque me quedaría coseno de 0, que es 1. La exponencial me da 1, entonces entenderán que esto lo que queda es B2 por raíz de 2. Entonces la derivada al evaluarla en 0 me queda que es B2 por raíz de 2. Si ustedes de pronto han mirado los videos anteriores, la idea es cómo hallo el valor de la derivada. ¿Cómo es que uno puede hallar el valor de la derivada? Y si conoce el valor ya tendría mi igualdad y con eso despejaría el B2. Como es la derivada de B, pero ¿quién es B? B es el voltaje en el capacitor. Recuerdan que nos aprovechamos de que la corriente por el capacitor es igual a C por la derivada del capacitor con respecto al tiempo. Esa es la expresión típica, la expresión que sabemos de de la corriente por el capacitor, y su C es igual a C por dB de T. Y aprovechando esa expresión, uno dice, pues uno puede de ahí despejar la derivada, y si uno despeja la derivada, pues simplemente la derivada le queda que es I sub C dividido en C. Y más aún, necesito la derivada, pero en 0. Entonces, si usted necesita la derivada evaluada en 0 más, lo que queda es que la corriente por el capacitor debe ser la corriente en 0 más dividido en el valor del capacitor.
Según esa secuencia, ¿qué nos falta hacer? De alguna manera hay que hallar la corriente por el capacitor en 0 más. Cuando tengamos esa corriente la dividimos por C y con eso estamos hallando el valor de la derivada. Al hallar el valor de la derivada, lo que pasa es que lo colocamos en mi igualdad y de ahí despejo B2. Entonces, nuestro trabajo sigue hallar la I sub C en 0 más. Igual, idéntico a como lo hemos trabajado en los casos del sobre y del crítico, lo que tenemos es que llegar al famoso circuito en 0 más. Entonces dice, vuelvo y repito esto por favor, para, supongo, los que no han visto los videos anteriores. Hay que hacer este circuito, que es lo que yo llamo la foto. ¿Por qué la foto? Porque es en este instante, solo en este instante en 0 más. ¿Qué pasa en 0 más? Que uno conoce que la bobina tenía una carga y uno conoce que el capacitor tenía una carga. Entonces, el circuito que queda es la resistencia, la bobina que tiene una carga, que bien sabemos que la bobina almacena corriente, la reemplazamos por una fuente de corriente, y el capacitor, como almacena voltaje, lo cambiaríamos por una fuente de voltaje. Lo que sucede es que en este circuito, en este ejemplo en particular, el voltaje en el capacitor vale 0. Entonces voy a quitar el capacitor y coloco un corto porque su voltaje es 0. Si quieren, podríamos colocar una fuente de voltaje de valor 0. Esta es nuestra bobina. La bobina sabíamos que su condición inicial era que tenía una corriente de menos 10 amperes. Entonces cambio la bobina, la cambio por una fuente de corriente. Esta es nuestra resistencia que para el ejemplo vale 10.5 ohms. Está la resistencia de 10.5 ohms. Y aquí está el capacitor. Aquí hay un capacitor. Lo que pasa es que se comporta como un corto. ¿Qué es lo que necesitamos hallar? Necesitamos hallar la corriente. Necesitamos hallar la corriente que pasa por el capacitor. Entonces necesito hallar esta I, que es la que llamamos IC. Si logro hallar la I en este circuito, esta sería la IC en 0 más, porque estoy específicamente en ese momento. Por eso le doy el término de foto. Esto es un instante. En ese instante, el capacitor es un corto y en ese instante la bobina la cambio por una fuente de corriente. Este corto, si quieren, lo pueden mirar así. Este corto me elimina la resistencia, o sea que toda la fuente, la corriente de la fuente se iría por el capacitor. Entenderán que bajar de menos 10 es como sube de 10, entonces lo que acabé de encontrar es que la corriente por el capacitor en 0 más, esa corriente por el capacitor es igual a 10 amperes. Entonces acabé de encontrar esto, la corriente en 0 más. Lo cual me permite decir, entonces la derivada del voltaje con respecto al tiempo evaluada en 0 más es igual a ¿quién? Es igual a I sub C en 0 más, y su C vale 10. Dividido en el valor del capacitor que vale 1 sobre 42, entonces esa derivada nos da 420. En unidades esto es volt sobre segundo, volt dividido en segundo. 420. Ya conocer el valor de la derivada, entonces ya puedo colocarlo acá y lo que acabamos de encontrar es que B2 por la I de 2 es igual a 420, lo cual nos da que B2 es igual a 420 sobre raíz de 2. O sea, podríamos decir que B2 es igual a raíz de 2 por 210, si queremos expresarlo de esta manera. O a 420 sobre raíz de 2. Entonces, acabamos de encontrar la constante que nos faltaba, que era el valor de B2. Con eso podríamos de una vez decir, respuesta, ya encontré lo que usted me preguntaba, que era el B de T. El voltaje que tiene este circuito, en este caso su amortiguado, recuerdan que traíamos esta expresión, ¿no? B2, entonces, pero B2 ya sé cuánto es B2, entonces esto sería igual a raíz de 2 por 210 por E a la menos 2T, y esto por el seno de raíz de 2 por T. Esta es nuestra solución al ejercicio. Esto es el voltaje que tiene el circuito. De esta forma, raíz de 2 por 210 o 420 sobre raíz de 2, ¿no? Según nos daba aquí la constante. Por E
a la menos 2t por el seno de raíz de 2t. Este era el ejercicio que les traía, este era el ejemplo que les traía, esta era la típica respuesta subamortiguada. Yo lo que necesito que me entiendan es que trabajando de forma similar, quiero que se percaten lo siguiente. ¿Qué pasa con los circuitos subamortiguados? Primero, miren que tienen una función seno, o en este caso nos dio seno, es decir, tiene una forma senoidal, sube, baja, senoidal. Pero ese seno está multiplicado por una exponencial decreciente. Entonces entenderán y espero que se vayan imaginando que es un seno que se va decayendo, un seno que se va amortiguando exponencialmente. Es muy importante que hagan la gráfica, yo ya en un momento se las presento, pero aquí digamos en forma hablada, en forma textual les estoy diciendo que esto es un seno que se amortigua. Como es un seno que se amortigua, pues obviamente va a tener un máximo, un mínimo, y así hasta que decae a cero. Matemáticamente, si quiero hallar el máximo, derivo esta expresión, la igual a cero y ahí despejo el tiempo y una vez conociendo el tiempo lo meto en la expresión para hallar el valor de bt. Realmente les dejo esa tareita a ustedes para hallar el máximo, tanto el valor del máximo como el tiempo en el cual sucede el máximo. Por ahora les doy el dato y voy a decirles que el voltaje máximo nos va a dar un valor de 71.8 volts, 71.8 volts. Y esto sucede en un tiempo, entonces el tiempo para el cual sucede ese máximo, ¿cierto? El tiempo es de 0.435 segundos, 0.435 segundos. Entonces, vuelvo e insisto, esto matemáticamente se obtiene derivando e igualando a cero. Y si tienen interés, el siguiente máximo, que en verdad sería un mínimo, ¿no? Sería el valor, digamos, el mínimo sería igual a menos, o sea, ya está en la parte negativa, menos 0.845 volts, o sea, casi cero, muchachos, ya va casi cero. Y eso sucede en un tiempo, o sea, el tiempo en el que sucede el mínimo, eso sucede en 2.66 segundos. Esto es simplemente datos de la ecuación, datos de la expresión que acabamos de encontrar. ¿Dónde está el máximo? A 71.8 en este momento, casi a la mitad de un segundo, 0.435, y luego vendría el siguiente mínimo. Aunque ya les presento las figuras, lo que quiero que se den de cuenta es que para este caso tenemos un pico más alto. Para este caso tenemos un valor más alto del voltaje. Este pico más alto, este valor más alto del voltaje, es debido a que se incrementó la resistencia. Al incrementar el valor de la resistencia, las pérdidas van a ser menores y por consiguiente el voltaje va a ser mayor. Eh, ya les traigo cómo es la gráfica de esta expresión, o sea, cómo es gráficamente la respuesta y otras figuras de interés. Miren la forma de la respuesta para este ejercicio, para este ejemplo que estamos desarrollando, donde la resistencia era de 10.5, la bobina de 7, el capacitor de 1/42. Esta es la parte que les comento que es nuestro máximo a un determinado tiempo y aquí tendríamos nuestro mínimo en un determinado tiempo. Miren que ya esto tendría una forma, llamémosla senoidal amortiguada. Lo que pasa es que por sus valores se amortigua bastante rápido. Por eso ya les muestro otras expresiones donde quiero que observen lo que implica qué pasa si aumentamos y aumentamos el valor de la resistencia. En este caso vale 10.5, pero si lo aumentamos a 20, a 30, ¿qué es lo que va a pasar? Para que ustedes tengan una idea del comportamiento de la respuesta de ese mismo circuito para tres valores diferentes de resistencia. Para la que ya trabajamos de 10.5, mire que tiene esta forma, pero si aumentamos la resistencia, mire, ya se nota más la parte senoidal. Y si aumentamos aún más la resistencia, observen cómo se amortigua de una manera menos rápida. Eso porque si aumento la resistencia, recuerden que disminuye el valor de alfa.
Alfa es 1/2 RC y alfa es quien acompaña a la exponencial que hace que se amortigue. Por eso lo llaman el coeficiente de amortiguamiento. Miren que para cada resistencia, miren los máximos que estamos teniendo o lo que uno llama los picos que tiene la respuesta. Esto es simplemente para que tengan una idea de lo que implica los elementos en el circuito. Y ya les muestro la siguiente imagen donde vamos a ver la comparación entre los tres tipos de circuitos, entre el sobrecrítico y el subamortiguado. Por último, les traigo el diagrama de los tres tipos de circuito que trabajamos en estos tres ejemplos seguidos, donde recuerdan que iniciamos con una resistencia de 6 y eso nos hace a que, perdón, aquí es al revés, qué pena. Por favor, corrijan acá. Este no es el caso sud, este es el caso sobre amortiguado, que era cuando la resistencia era 6 y nos daba sobre. Luego aumentamos un poco más la resistencia a 857 y ahí nos dio críticamente amortiguado. Y luego aumentamos aún más a 10.5 y este es el caso, por favor corrijan, este no es sobre, sino este es el caso sud amortiguado. Por favor, qué pena, aquí me quedó mal estas expresiones. Miren lo que implica, por favor, y esto es lo que yo más hago énfasis cada vez que trabajen circuitos en transitorios, intenten graficar para que ustedes tengan idea de cómo es la forma de la respuesta, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, interesante, miren los máximos, cómo implica los máximos dependiendo del tipo de circuitos, los tiempos en los que suceden, en qué tiempo sucede ese pico. Este es un buen diagrama, con la excepción de que aquí me quedó mal escrito el tipo de circuito, pero bueno, afortunadamente me acabé de percatar y acabé de corregir para que ustedes tengan idea. En un mismo circuito, lo único que se hizo fue cambiar el valor de la resistencia. Mire que únicamente cambiando el valor de la resistencia pasamos de sobre a crítico y de ahí a sud y lo que implica en el voltaje de eso. Espero que la gráfica les haya ayudado a comprender un poco más los tres tipos de circuitos o los tres tipos de respuesta que tienen. Con esto finalizamos el caso del circuito RLC paralelo en cada una de sus tres manifestaciones y en el siguiente video, en un próximo video, vamos a ver qué pasa con el RLC serie.